tan fuerte, así como ustedes son, que no le queden ganas nunca más de servir a Dios. Resulta que estos 3 demonios fuertes se fueron y se dirigieron a buscar a este gran hombre de Dios. Cuando ellos llegaron a donde él estaba, se pusieron de acuerdo y uno le dijo al otro: hagamos algo. Primero van a atacar uno, después el otro y después el otro. Y cuando usted ataque y lo haga caer, nosotros nos vamos a venir contra él inmediatamente y lo vamos a destruir, y la obra queda concluida. Y dice que entonces cuando llegaron esos demonios y esos principados, el primero se levanta y dice: yo voy a ir. Y el primero se llamaba adulterio. Cuando el adulterio llega y le toca la puerta a ese hombre, en el mundo espiritual estoy hablando, cuando ese hombre llega, ese demonio llega, el demonio dice: yo tengo que presentarle una mujer muy linda para que este hombre de Dios caiga. Pero resulta que cuando el hombre se encuentra con esa mujer que lo quiere seducir, el hombre dice: no, yo me voy a meter en ayuno y oración, pero esa mujer a mí no me va a botar, yo no voy a caer en adulterio. Y dice que el hombre se fue y empezó a orar y empezó a ayunar y se metió una semana en ayuno y en intercesión. Y el Señor: fortalece mi carne, fortalece mi cuerpo. Hasta que dice, como dice la palabra de Dios: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y el demonio de adulterio se tuvo que ir. Entonces llegó y le dijo a sus otros compañeros: no pude botarlo. Entonces dice avaricia: yo voy a ir, porque cuando yo empiece a instarle a él que se deje lo de Dios, él se va a empezar a alejar y él va a empezar a poner en su corazón primero el dinero. Y entonces avaricia se va y empieza a ponerle ofertas y a ponerle propuestas y a hablarle a este hombre para que este hombre botara los principios. Pero este hombre se va y empieza a orar, y yo me lo imagino ahí de rodillas clamando, diciendo: Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si yo te soy fiel en lo poco, tú me vas a poner en lo mucho, porque yo no voy a negociar lo que es tuyo, porque yo no voy a permitir que el dinero sea más importante que tú en mi vida. Y resulta que ese demonio fue derrotado y tuvo que irse. Luego el demonio, uno de los más fuertes, dice: si ustedes no pudieron, yo lo voy a lograr. Y resulta que ese demonio se llamaba el demonio de los vicios. Y ese demonio llega y empieza a buscar amigos y le dice: vaya, ofrézcale, que se acuerde cuando él tomaba, que se acuerde cuando fumaba, que se acuerde de las fiestas, que se acuerde de todo eso. Pero resulta que el hombre de oración empezó a orar y a clamar, porque él sabía de dónde Dios lo había sacado. Y él empezó a orar y decirle: Señor, yo sé que tú eres muy fuerte en mí y yo no me voy a alejar por ningún vicio, por ninguna cosa, y yo declaro que nada del pasado me va a venir a tocar. Y este hombre venció. Los 3 demonios se juntaron y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Ese hombre ora mucho, ese hombre ayuna, ese hombre busca la presencia de Dios. No pudimos hacerlo caer de ninguna forma. Cuando ellos estaban preocupados porque no sabían qué hacer, viene de pronto uno de los demonios caminando, que no estaba en el equipo, pero viene caminando lentamente. Y cuando él se dirigía hacia ellos, les pregunta: ¿qué están haciendo ustedes aquí? Y él dice: no, hombre, es que vinimos con una misión. Vinimos a hacer caer a ese hombre de oración que se ha convertido en un problema para el infierno, y el diablo no se lo soporta. ¿Será que el diablo habla así de usted? Y nosotros vinimos y le contaron toda la historia y le dijimos: hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos de todo, pero no lo hacemos caer. Por días intentaron tentarlo, y el hombre con ayuno y oración, porque no hay nada que tú no puedas vencer con ayuno y oración.
No hay nada que tú no puedas vencer cuando tú crucificas la carne buscando la presencia de Dios. Porque cuando yo ayuno, lo que yo estoy haciendo es crucificando mi carne. Y entonces este demonio les dice: no se preocupen, yo sí lo voy a hacer caer. Y entonces le preguntan: ¿y usted cómo se llama? Y él no les quiso decir el nombre. Y él dijo: solamente quiero que miren cómo lo hago. Y cuando ustedes vean que él cae, ustedes lo van a hacer pedazos. Y entonces este demonio se va y empieza a hablarle al oído. Y empieza a buscar gente de su misma familia para que empiecen a hablarle al oído. Y escuche, ese demonio empieza a decirle: ¿tú no te das cuenta que tienes muchos años de estar en esa iglesia y todavía no eres pastor? ¿Tú no te das cuenta que todos los líderes siempre salen a almorzar y a ti no te invitan? ¿Tú no te das cuenta que en esa iglesia tú no eres importante? Si tú te vas de esa iglesia, nadie se va a dar cuenta. ¿Ya usted vio el carro que tiene el pastor? Usted se da cuenta que usted tiene muchos talentos, pero a usted no lo ponen a predicar. Usted no se da cuenta. Y el demonio empieza a trabajarlo y empieza a hablarle, y empieza a hablarle, y empieza a hablarle sutilmente. Fue tanto lo que susurró a su oído y envió personas para que le hablaran, que el hombre de Dios empezó a alejarse. Y el hombre de Dios dijo: sí, la verdad es que sí. Hace tiempos que yo estoy en esa iglesia y a mí no me ponen a predicar, y a mí no me dan el lugar que yo tengo. Y empezó a alejarse y alejarse lentamente, hasta que un día nunca más volvió a la iglesia. El demonio se va a donde estaban ellos y le dijo: trabajo hecho. Y ellos le preguntan y le dicen: pero ¿cómo te llamas? ¿Quién eres tú que eres más fuerte que nosotros? Y el demonio le responde: yo me llamo Desánimo, y trabajo lentamente, y sé muy bien cómo susurrar al oído de ellos, porque no me desespero. ¿Sabes por qué? No se dan cuenta que soy yo, porque mi voz se parece a la voz de la razón. Porque así trabaja el desánimo. El desánimo te susurra tanto al oído que cuando te das cuenta, estás diciendo: la verdad es que yo tengo razón. Y así es como te saca. Porque muchas veces no te saca por un pecado. Muchas veces no te saca porque fallaste, porque caíste. Muchas veces te saca porque desánimo susurró a tu oído y empezaste a escucharlo. Por eso le puse al mensaje voces contrarias. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando realmente aprendes a escuchar la voz de Dios, no vas a reconocer la voz de nadie más, y vas a permanecer firme, y vas a permanecer en un solo lugar, y tus raíces se van a volver fuertes. Alguien diga amén.
y tus raíces cada vez se van a volver más profundas. Es muy fácil desenfocarse cuando empezamos a escuchar las voces contrarias. Nos desenfocamos y por eso vemos gente con mucho ministerio, con mucho talento, con mucho don, con mucha capacidad y con mucha influencia. Lo vemos en el mundo. Porque muchas veces fallan y cuando entran por la puerta, desánimo les susurra al oído. ¿No te das cuenta que toda la iglesia se dio cuenta de lo que hiciste? ¿No te das cuenta que el líder pasó y ni te volvió a ver? Y el líder tiene déficit atencional, más o menos como la pastora. En una ocasión alguien me llamó y me dijo: pastora, ¿usted se dio cuenta que hay alguien que se va a ir de la iglesia? ¿Cómo que se va a ir de la iglesia? Y cuando me dice el nombre, digo: no, jamás. ¿Por qué? Porque dice que usted un día llegó y no lo saludó. Y él estaba al lado de su esposa y yo saludé a su esposa y no lo saludé a él. Y yo dije: Padre Santo, pero ¿por qué no me hiciste menos despistada? No había llegado el otro domingo cuando yo me fui, lo busqué, lo abracé, le dije: lo amo mucho y perdóneme porque soy muy despistada, tengo un déficit atencional profundo. Así que, iglesia, si en algún momento usted viera eso, no le haga caso al desánimo. Busque a su pastor y dele un abrazo bien grande, que yo estoy feliz de hacerlo. Y el desánimo empieza a trabajar, empieza a calar. Y es más fuerte que cualquier demonio, que cualquier principado. Porque muchas veces el desánimo te habla por medio de gente que tú dices: no, pero es que si él lo dijo es verdad. ¿No le ha pasado? Es que la persona que me lo dijo es muy creíble. La persona que me lo dijo conoce muy bien a los pastores. Y desánimo empieza a hablar y te saca del propósito. Ana era una mujer de Dios. Ana estaba casada con Elcana. Y dice que Ana tenía un sueño. Ana decía: yo quiero ser mamá. Y ella miraba a su rival Penina, que tenía un chorro de huilas, de hijos. Entonces, que a veces cuando lo ven a uno en otro lado, dicen: pues huilas. Es como cuando yo voy a Honduras y me dicen: ¿y el jipote? Y yo: ¿qué? ¿El qué? El jipote. Y a ellos, a los hijos, le dicen jipotes. Entonces aquí decimos huilas y quedamos igual. Penina con ese montón de niños y Ana nada. Y el peor problema de Ana, no era que no tuviera hijos, porque para Dios no hay nada imposible. Dios se lo podía dar en cualquier momento. El problema es que la voz de Penina constantemente diciéndole que ella nunca iba a ser mamá, que ella no tenía la capacidad, que ella no podía ser feliz a Elcana porque no tenía hijos. Ese constante susurro a sus oídos la había hecho perder la fe. Porque cuando usted tiene una mujer de fe, cuando usted tiene un hombre de fe a su lado, usted se da cuenta que aunque usted diga cosas negativas, esa persona se va a mantener de pie diciendo: yo lo creo. Y aunque esta persona que está a mi lado no lo crea, yo sí lo creo. Y por cuanto yo lo creo, yo lo voy a ver, yo lo voy a recibir. Pero dice que Penina susurraba todos los días, porque así es el desánimo. El desánimo no te bota de la noche a la mañana.
El desánimo no te saca de la iglesia de la noche a la mañana. El desánimo te trabaja lentamente. Y en 1 Samuel 1:6 al 7 dice: Ana fue provocada constantemente por Penina hasta que lloraba y no comía. Ana permitió que las palabras de Penina calaran tan profundo en su corazón, que dice que ella no quería ni comer. Y esto en nuestro buen castellano significa: entró en depresión. Ella estaba deprimida. ¿Sabes cuántos cristianos deprimidos hay dentro de la iglesia? Porque se les apagó la fe. Por eso ya no adoran. Por eso dicen, yo he visto mucha gente deprimida que llega quizás marcada de otras iglesias y llegan y se sientan en la última silla y dicen: a mí que ni me vean, a mí eso de servir. Porque escucharon la voz del desánimo. En la vida cristiana no basta con tener fe, porque alguien que constantemente te dice cosas negativas te puede hacer perder la fe. El problema es a quién estás escuchando. Muchos no abandonan la iglesia por falta de amor a Dios, sino porque han sido heridos por palabras o confundidos por pensamientos. El enemigo no siempre usa ataques directos, a veces solo susurra mentiras. Y si hay algo que te saque del propósito, vas a decir siempre: es mentira. Elías, ¿quién se sabe la historia de Elías? Un hombre poderoso. Cuando yo me pongo a ver la palabra de Dios y yo leo la historia y la vida de estos grandes hombres de Dios, yo digo: Dios mío, ¿qué va a hacer Spider-Man? ¿Qué va a hacer Superman? No, y que usted sabe que eso es ficción, eso es mentira. Pero yo digo, o sea, ni siquiera esta gente que hacen películas pueden igualar a estos grandes hombres de Dios. Un hombre que haga descender fuego del cielo. Un hombre que resucita muertos. Escuche, y quiero leerle un poquito acerca de la vida de Elías. En 1 Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías declara una sequía como juicio de Dios y el cielo se cierra por 3 años y medio. Yo le digo: Señor, pero ¿por qué no me dio una pizquita de eso? Cuando está lloviendo mucho, que nada, que no para. Y esas tormentas y que las calles se inundan. Yo le digo: Señor, ya. Elías decía: no llueve 3 años y medio. Y 3 años y medio hubo sequía. No cayó una sola gota de lluvia. Imagínense la autoridad y el poder que tenía este profeta. En 1 Reyes 17:14 menciona otra de las hazañas de Elías. Dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dios multiplica el alimento de la viuda de Sarepta mediante Elías. Un hombre capaz de hablarle a una tinaja que no tenía nada y se multiplica. Un hombre capaz
capaz de declararle una palabra a aquella mujer que no tenía absolutamente nada para que pudiera comer hasta que viniese la lluvia. Primera de Reyes 17:21. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Dios resucita al hijo de la viuda en respuesta a la oración ferviente de Elías. Era un profeta que cuando él hablaba los muertos resucitaban. Dios escuchaba su voz. Primera de Reyes 18:37 dice Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Dios responde a Elías con fuego del cielo, demostrando que Él es el Dios verdadero frente a los profetas de Baal. Yo no sé si usted se puede imaginar esa escena tan poderosa. Era un momento para demostrar quién era Jehová su Dios. ¿Sabe cuántas veces yo he querido que descienda fuego del cielo? Elías era usado sobrenaturalmente aquí, pastora. Elías era un hombre de fuego. Le llamaban el profeta del fuego. Y no solo por eso, porque cuando Dios lo quiere mandar a llamar, ay, 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 ni siquiera se murió. Se lo llevó en un carro de fuego. Y yo le digo: Señor, ¿y mi carro? Un gran hombre de Dios. Escuche. Un gran hombre de Dios. Y escuche esto. Primera de Reyes 18:42. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y sucedió que en esto los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Tras orar Elías, Dios envía la lluvia después de 3 años de sequía. O sea que Elías ora, se cierran los cielos, ora, se abren los cielos. Y termino con Segunda de Reyes 1:10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmete con tus 50. Oye, Señor, pero ¿qué es esa agresividad? Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Dios defiende a Elías enviando fuego sobre los grupos de soldados. Elías era un hombre poderoso en Dios. Y escuche esto que le estaba diciendo, Segunda de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro, él iba con Eliseo, un carro de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Dios se lleva a Elías sin pasar por la muerte, un hecho único y poderoso. Nadie ha podido replicar eso. Nunca hemos visto semejante cosa. Pero resulta que después de que Elías degolla, que esa también es una parte, pastora King, que yo no entiendo, ¿cómo Elías hace para degollar, para matar 400 profetas de Baal? Y obviamente Jezabel está en su casa aplaudiendo y alabando. Estaba enojada, estaba furiosa, porque el infierno jamás va a estar feliz cuando te ve haciendo la obra de Dios. Porque el infierno jamás va a estar feliz cuando tú empieces a derribar las estructuras del infierno, cuando empieces a derribar los argumentos de Satanás. Él no va a estar feliz. Y el infierno se revela y Jezabel se levanta. Y escuche lo que hace Jezabel. Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de que
todo lo que Elías había hecho, sí, que le había matado a los 400 profetas, y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: ni siquiera fue ella. Porque eso es lo que hace el diablo. Siempre te manda a alguien para que te hable, para que te desanime. Dios mío, qué silencio. Siempre te va a enviar un mensajero. Cuidado, porque ese mensajero puede ser alguien que come contigo. Pedro comía con Jesús, caminaba con Jesús. Pedro amaba a Jesús. Y un día le dijo: Jesús, yo no quiero que tú mueras, no quiero que te maten, yo quiero que te quedes con nosotros. Jesús, tú no te mereces pasar por la muerte. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque todo lo que te impida cumplir el propósito de Dios viene del infierno. Muchas veces el mensajero va a ser alguien que está muy cercano a ti. Pero yo te invito para que no lo veas a él. Mira de dónde viene el mensaje. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas. Ella estaba profetizando para ella misma. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, Elías, te voy a matar. Cuando ella le manda un mensajero para decirle esto a Elías, dice que viendo pues el peligro, Elías, escuchando. El problema no fue que Jezabel mandara un mensajero. El problema no fue lo que le mandó a decir. El problema fue que Elías se lo creyó. Ese fue el problema. Y ese es el problema de muchos de los cristianos de hoy en día. Le dedicamos mucho tiempo a las voces contrarias. Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. ¿Por dónde? Elías entró en un desierto. Porque lo primero que va a hacer las voces contrarias es alejarte de la presencia de Dios. Cuando las voces contrarias logran alejarte de la presencia de Dios, entonces te metes en un desierto donde ya no quieres nada. No, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero orar, ya no quiero ayunar, ya no quiero adorar, ya no quiero nada. Y el desánimo entonces ganó su batalla. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Mire usted el nivel de desánimo que puede provocar una voz contraria. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era una mujer que ministraba a los profetas de Baal. Era una reina, y ella era una mujer que procuraba destruir los hombres de Dios. Era una mujer que se oponía a todo lo que fuera de Dios. Ella defendía sus altares, ella defendía sus dioses. Era una mujer enviada del mismo infierno. Y Elías escuchó la voz de esa mujer a través de ese mensajero. Y dice que entonces dijo, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. A pesar de haber experimentado las grandes victorias, las palabras de Jezabel lo llenaron de temor. Huyó sintiéndose amenazado y vulnerable.
entró en una profunda crisis emocional, deseando la muerte. Esto muestra que aún los más grandes podemos ser vencidos por causa de las voces contrarias, y el desánimo nos puede atrapar de una forma que nos perdamos del propósito. Si estás peleando por tu familia, no te desanimes, síguelo haciendo. Y a lo mejor tú llegues a tu casa y puedas ver a tus hijos más rebeldes que nunca. Entonces tú les vas a profetizar y les vas a hablar y les vas a decir: en el mundo espiritual pronto se te va a acabar esa rebeldía, porque llegó el tiempo donde yo voy a ver a Dios trabajando tu vida. Hoy es cuando tú vas a empezar a declarar todo lo contrario a lo que el infierno te está mandando a decir. El infierno te manda a decir que tu matrimonio ya no sirve, que se va a acabar, pero tú te vas a parar y le vas a decir: ¿sabes qué, Satanás? Yo no recibo ninguna de esas palabras, porque yo estoy creyendo que lo que Dios dijo siempre será más importante de lo que el infierno pueda decir. No hay nada que pueda detener a un hombre y una mujer de Dios cuando entendemos que las voces contrarias no nos pueden gobernar, que el desánimo no se hizo para mí. Y yo a veces pienso y yo me pongo a pensar y yo digo: Señor Jesús, ¿se imagina que Jesús se hubiese desanimado cuando iba con esa cruz? Si Jesús se hubiese desanimado al primer azote, ¿qué hubiese pasado? Pero Él dijo: ni las críticas, ni que me escupan la cara, ni que me griten injurias, ni que me maltraten. No importa lo que me cueste, yo voy a llegar a esa cruz y yo voy a ver el propósito cumplido. Ahí fue donde Jesús dijo: consumado es. Un día tú vas a decir: consumado es. Dios hizo la obra en mi casa, Dios hizo la obra en mi familia, Dios hizo la obra en mis finanzas, Dios hizo la obra. Pero Dios necesita que sigas perseverando, no solo que ayunes y que ores. Dios necesita que perseveres. Y esto es lo que me enseña esta historia, porque podemos ser de mucha oración, de mucho ayuno, pero si no perseveramos y si no nos sembramos en Dios, no pasa nada. Dios necesita que todo sea un conjunto, que oremos, que ayunemos, pero que perseveremos. Amén. Póngase sobre sus pies. Por favor, si me ayudan con las luces, por favor. A lo mejor hay cosas que te han querido detener, y hay caminos que parecen como resbalosos. No sé si a usted le ha pasado que quizás estás en una posición donde sientes que te vas a caer, como si no hubiese algo que te pueda tomar fuerte, y así te has sentido, y el desánimo te ha estado hablando y te dice: ¿para qué vas a esa iglesia si tus hijos no cambian? ¿Para qué vas a esa iglesia si tu esposa no cambia? ¿Para qué vas a esa iglesia si mira cómo estás? Y el Señor te dice: persevera, porque cuando perseveras, porque cuando avanzas, porque cuando no te dejas vencer por el desánimo, es allí donde vas a ver mi gloria. Es allí donde voy a tomar tus brazos, es allí donde voy a levantar tus manos, y es allí donde te voy a decir: yo estaré contigo para pelear tus batallas. Yo te voy a sostener cuando sientas que ya no hay fuerzas. Yo estaré contigo cuando pienses que las puertas se cerraron. Ahí yo estaré contigo. Aunque sientas miedo, aunque sientas temor, el Señor te dice: yo estaré contigo.
Y si usted sabe que esta palabra es para usted, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias porque tú me sostienes, porque tú, Señor, me levantas, porque no hay nada, Señor, que pueda hacerme frente si tú vas delante de mí. Porque hoy reconozco, Señor, que quizás he escuchado muchas voces que me han querido sacar del propósito. Donde mis pies pueden fallar, y ahí me encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Si usted sabe que se ha sentido así, yo quiero invitarlos 5 minutos acá adelante. Tu nombre, Y quizás